mis piernas están, ya no aguanto más. Y mi mente, ¡fua! ¿Qué pasa, la banda? El día de hoy en una locación increíble, una locación que aún no creo esté viendo con mis propios ojos. El día de hoy estamos en los Alpes. ¡Oh! ¡Qué cosa tan increíble! La ubicación exacta es Le Bourg-Boursan, que es un pueblo como el que está más cercano a Alpe d'Huez, que es el alto que estaremos enfrentando el día de hoy. Me olvidé de traer el micrófono, así que voy a tener que usar el micrófono del celular, esperando que sirva para algo. Y si no, pues estamos jodidos. Cuestión es que nos espera el puerto más mítico del Tour de Francia. Wow, este puertarraco donde se han disputado algunas de las batallas más épicas entre los ciclistas más renombrados del mundo. Increíble. El actual KOM, aunque no esté en Strava, Marco Pantani, el pirata. Vamos a ver si le podemos quitar el tiempo. No, mentiras, vamos a subir para que pueda pasar el carro. Como ven, son muy respetuosos los autos acá. Me da una pena a veces que siente que los estás retrasando ya mucho. Y bueno, banda, no sé qué esperar. Igual ya después de haber subido el Angliru, como que tengo confianza, o sea, siento certeza de que vamos a subir, pero bueno, vamos a descubrir lo que tenga este puerto para desafiarnos, que seguramente va a ser un montón. Está haciendo un frío tremendo, y allá arriba va a estar peor, porque ahí pueden ver los picos de nieve a los que estaremos muy próximos. Traje un montón de ropa para protegerme del frío. En este momento tengo en la parte superior camisilla, primera capa térmica, jersey, mangas, chaleco, esta campera, y tengo otra guardada por si no es suficiente, me toca ponérmela. Más que todo pensando en la bajada. La subida, pues bueno, uno va caliente y algo de calor tendrá que generarse con ese esfuerzo. Dios, afortunadamente, como ven, el clima mejoró demasiado. Está haciendo un día muy lindo, así que esperemos que el sol nos acompañe toda la subida y así se haga una subida menos fría. Miren esos paisajes, banda. Una postal, ¿no? Dios, qué hermosura. Así que vamos a subir con la misma relación del Angliru. Quería subir con el plato de 54, pero todo fue muy rápido, banda. Hace menos de 15 horas estaba en París. Tomé un bus a la madrugada, estuve en el bus toda la noche, un viaje de 10 horas. Dormí lo que pude en el bus. Aquí me recibió un bus de One Shower. Muchísimas gracias, Titia, por recibirme en tu casa. Y nada, fue todo muy rápido. Llegué a la estación de bus, sacar la bicicleta de la maleta, armarla, correr a la casa de Didia, cambiarme y venir a la estación de bus de Grenoble para venir acá a esta ubicación. Todo fue muy rápido. Iba a traer el cuellero, que es un poco más térmico, y se me quedó. Dejé un saco en el bus, no, mejor dicho. Lo que pasa con el apuro, yo suelo ser muy precavido y preparar las cosas con tiempo, pero esta vez no hubo tiempo de nada. Así que bueno, nada, vamos a seguir con este apuro y llegaremos allá arriba rápido. Bueno, bandita, ya nos vemos. Vamos de una vez a empezar a subir eso. Ya calenté un poquito antes de que me enfríe más. Vamos a eso. Y empezamos. Dicen que este puerto de entrada nos va a recibir con rampas del 12, 13%, un tramo sostenido con promedio del 9%. Una locura. Empiezo bastante frío porque
Como les dije, vine en un bus hacia Le Bourg-d'Oisans y pues no pedaleé. Y de una vez el puerto empieza prácticamente desde el pueblo. Así que mi calentamiento fueron unas vueltitas ahí en el pueblo y para arriba. Este puerto yo lo he subido un montón de veces, pero en Zwift. El app de Zwift es una simulación de este puerto. Lo he subido un montón de veces. Y en Zwift, si no estoy mal, lo tengo como en 47. Toca ver qué tan parecido lo hago en la vida real. Igual hoy vamos grabando, no vamos a ir a tope para poder ir hablando y poder apreciar. Pero bueno, la idea es hacer también un tiempo no tan malo. Y llegamos a la primera de las curvas. Son 21 curvas y cada una tiene el nombre de uno de los ciclistas que triunfó en este puerto. ¡Go Marco! ¡Dios! No puedo creer, 11% de promedio va a tener esta recta hasta la siguiente curva. ¡Dios! No puedo creer que estoy subiendo el Alpe d'Huez y en Piñón Fijo. ¡Qué sueño! Increíble, banda. Den lo mejor de ustedes, siempre, en todo, y van a ver cómo se cumplen los sueños. Dios, en este momento soy demasiado feliz. ¡Wow! Ver ese letrero de Go Marco me hizo dar escalofríos saber que Marco Pantani pasó por esta misma ruta a tope. Tengo calorcito, pero no me puedo desabrigar porque sé que entre más suba, más jodido se va a poner el clima. Así que mejor me aguanto un poquito el calor acá y no el frío arriba. Voy a pausar aquí el video por almacenamiento y ya nos vemos para en la siguiente curva. Segunda curva. Miren esa vista que tenemos de los Alpes. ¡Uah! Dios mío. Curva 2. ¡Ala, ala, ala! Tercera curva. No puedo creerlo, Dios mío. Quedan 12 kilómetros a meta. Cuarta curva. Creo que están enumeradas desde la 21 hasta la 1. 18. Quinta curva, Tuki. Alpe d'Huez, 10 kilómetros. Creo que dejo de grabar y grabo hasta la siguiente curva o cuando vea un paisaje lindo. Ahí ya nos vemos, banda. Curva número 6 y se vienen rampas del 10%. Y con esta subida estaría concluyendo mi aventura en Francia. Estuve 3 días en París, increíble. Se hacen cortos los días en una ciudad como París. Tiene demasiado por ver, demasiado por hacer. Es como un Buenos Aires, pero potenciado a la 10ª potencia. Muy viva, con demasiada cultura, muchas cosas por hacer, brutal. Aunque eso sí, al ser tan grande, tiene pues los males de toda ciudad grande. Hay algo de inseguridad, bastante caos. Está bien furiosa París. La gente es bien aletosa. En el tráfico se puede apreciar porque los ciclistas hacen lo que se les canta. Los vehículos tampoco se comportan tan bien. Casi me mato unas 2 veces, pero impresionante. Tuve la fortuna de atravesar París unas cuantas veces en hora pico y es increíble la cantidad de bicicletas. La gente se mueve mucho en bicicleta. Número 7, curva número 7. Masiva la movilización de ciclistas y asimismo tienen una infraestructura vial para la bici muy acorde. Se siente el protagonismo de la bici en las calles. Se nota que es uno de los actores principales de la movilidad parisina.
Muy linda París. La zona turística increíble, todo es muy imponente. Pude pasear por el Palacio de Versalles. Esa gente tenía demasiada plata y estaba bien pinche loca. A mí les gustó vivir cosas bien jodidas. Prefiero vivir como plebe en esta época y no de la realeza en esa época. Uy, no. No, tremendo, esas épocas. También pues la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los jardines de Estocolmo, barrio latino, el barrio de los pintores, muy bonito. No, la verdad que es impresionante. Para estar unos días de turismo, increíble. No sé si para vivir, me pareció una cosmopolita ya muy agitada. Se siente hostil, se siente bastante hostil. Se ve que migrar a una ciudad así, digamos que empezar de cero, estando en los escalones más bajos, jodido, jodido. Mis respetos para esa gente que vive en países con una lengua y una cultura tan ajena, muy ásperos. Y nada, me fui demasiado feliz. La verdad siempre quise ver la Torre Eiffel en persona. Desde que la destruíamos en Twisted Metal 2, siempre tuve muchas ganas de verla en persona. Impresionante, bien imponente, todo es muy imponente allá. Y bien pinche caro, la concha de la lora. Uf, si van a París, preparen el Anastasio, porque se los van a agarchar lindo con esos precios. Y la verdad se gasta bastante. Toca saberla rebuscar bien para no gastar demasiado. Pero lo vale 100%. Yo ya te los dije, viajar es la inversión que hacen en sus vidas. Es cuando realmente le invierten a su historia. Es viajando donde pueden convertir el dinero que han perdido vida consiguiendo por más vida, por experiencias. Muy gratificante, muy hermoso. Me hubiera gustado hacer más cicloturismo en Francia, pero estaba complicado por temas de tiempo y logística. Así que mi aventura en Francia va a ser más este puertarraco de lo que conocí en París. Capaz en el próximo destino, el que saldré de aquí para allá, y si quieren saber a dónde es, quédense hasta el final del video. Capaz en ese destino voy a seguir haciendo cicloturismo. La idea es deshacerme de la lona de la bici y seguir conociendo ciudades por etapas. Hagamos esta curva, que sería la número 8, si no estoy mal, y ahí paro el video y seguimos grabando más al ratito. Cosa tan increíble, Dios mío, no puede ser. Número 8. Ya nos vemos, banda. Curva número 9. Número 9. Aquí uno entiende realmente la frase de con las piernas en el infierno y la mente en el cielo. Sí, es increíble, me siento dopado, extasiado por la felicidad de estar escalando esto. Y a la vez mis piernas están, ya no aguanto más. Y mi mente, ¡fua! Saco el carácter. Vamos a sincronizar aquí el video. A ver. Para pa 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 para pa pam. Así es, banda, estamos subiendo el Alpe d'Huez. Miren esa vista. En piñón fijo, papá. 10ª curva. Nos quedan 11 más. Increíble. Increíble. Curva número 11. Curva número 11. Quedan 8 kilómetros y algo. Y aquí vamos a estar enfrentando una recta al 9,5%. Muy parejito este puerto. Siempre está entre un 8, 9, 10, 12%. 8, 9, 10. Muy parejito. Eso. De pronto no vean tan bien porque el otro lente de la cámara está rayado y no he tenido la oportunidad de mandarlo a reparar. Muy costoso. Así que si quieren ver videos con mejor calidad, compártanlo a ver si monetizo esto y repongo el equipo.
Pausemos hasta la siguiente curva. Miren eso. Oh. ¡Fua! Bueno, vamos a grabar hasta la siguiente curva, que es allá. Y estamos en la curva número 3. Ay, que dijeron que iba a caer. Estoy en el extranjero, pero no me desavivo. Curva número 12 más 1. ¡Vamos! ¡Woo! Hasta ahora, super, hiper, mega bendecido por el clima. Mejor clima no habría podido tener hasta ahora. No, están detenidos ahí. Yo voy a seguir por un ladito. Vamos a ver qué está pasando. No, tengo que esperar un montón, casi 2 minutos. Vamos a ir por un ladito. Un tractorcito. Sí, yo me metí por un ladito, banda, porque para quedarme esperando me enfrío y ya me toca devolverme. Están en reparaciones. Bonjour. Bonjour. Tampoco pare porque la idea es no poner el pie en el piso. Ustedes saben que aquí no nos ponemos con pendejadas. 100% reality. De loco. Está todo fresado este tramo. Bueno, vamos a parar aquí en la Villa Dues y ya grabo ahorita allá arriba. Duro este tramo de la Villa Dues. Quedan 6 curvas, banda. Curva número 15. En las curvas suele tener descansito. Por ahora no son las típicas cerraduras súper inclinadas, sino que antes tienen un descansito dentro de la curva. $5 kilómetros al alto. ¡Vamos! Me parece que la última parte es menos dura. O sea, pensaría yo que lo más duro ya lo superamos. Pensaría yo. ¡Viento! Ese viento me refrescó de una y... Pasemos que vamos hasta la siguiente curva. Ale, ale, ale. Bonjour from Colombia. Curva número 18. Y ya vemos hielo. Hay hielo por ahí. Miren esta vista, Dios mío. Ale, ale. Curva 19. 3 kilómetros también. Subiendo. Bonjour, ale, ale. Come on, you can do it. Come on, you're strong, man. Almost there.
me tocó parar, banda, porque esto tiene bifurcaciones. No quería estar perdido, es que la señalización no es tan clara. Ay, Dios, no. Vamos a ver si es por ahí. Eso, nieve. Un montón de nieve. Parece que sí vamos donde es. Vamos bien. No puedo creer que estamos coronando las nubes en piñón fijo. ¡Vamos! ¿Será que me da el impulso para cruzar la meta haciendo un skid? ¿Qué dicen, banda? ¿Se llega o no se llega? ¡Vamos! ¿Se llega o no se llega? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué dolor de patas! Pero se logró. ¡Vamos! ¡Ánime! Sí se podía. Sí se podía. Se logró. Dedicada a mis viejos, a mi hermano, que este viaje fue para reunirme con ellos, de todos los esfuerzos que han hecho por mí. Muchísimas gracias. Trying to cover up these scars, won't fix another broken heart. Se logró, banda. Increíble, increíble. En este momento no sé si estoy temblando por el frío o por la adrenalina que todavía tengo. Uf, increíble. Qué puerto tan bacano y rudo. Ese puerto en carrera debe ser una locura. Oh, debe doler demasiado. Muy, muy, muy parejo. Muy constante la pendiente. Todo el tiempo está similar. 8, 10%, 9, 12, 7. Se siente muy constante el esfuerzo. Tremendo, tremendo. Eso lo hace un poco menos duro, digamos, que por los cambios de ritmo que pueda darse el mismo alto. Pero igual, es una locura. Uf, fuerte, fuerte, fuerte ese alto, la verdad. Muy bacano, espectacular. Las vistas son de no creer, las rampas son de no creer. Todo, la verdad. Estoy extasiado todavía. Oh, qué puerto tan hermoso, Dios. Qué gran fortuna haber podido subir ese alto. Sueño más cumplido. Increíble, increíble. Demasiado frío arriba. Uf, menos mal, como les dije, me fui bien abrigado porque arriba estaba para morirse. Menos 3 grados hacían arriba. Por eso había nieve y todo. Esta actividad extra va a quedar para enmarcar. Y bueno, se subió en buen tiempo a pesar de todo, a pesar de que paré para mirar si iba por la ruta adecuada, porque sí tuve ese problema que
que tiene tantas variantes que uno no sabe por dónde realmente debería agarrar porque no es tan clara la señalización. Así que un momentico tuve que parar unos segundos para asegurarme que sí fuera por donde era y no me hubiera ido por donde no era, y por ahí no me marcaba el segmento. Estaba como casi me pasa en el Angliru. Así que yo creo que se hubiera podido mejorar unos cuantos minuticos. Se subió en 1:18. Por ahí les dejo el segmento. Tremendo puertarraco. Hermoso, la verdad, muy brutal. Pero qué viento, amigo. Hermoso, qué experiencia. Se podría subir mucho mejor. Yo estoy convencido que subiéndolo en serio, a tope, sin cámaras ni nada, lo podría hacer en menos de 1 hora como lo tengo en Zwift, seguramente. Así que toca volver. Habrá que volver en un futuro en bici de ruta y darle con toda. Bueno, bandita, espero que les haya gustado el video. Espero haberles podido transmitir al menos un poco de tanta emoción que estoy sintiendo en este momento y que sentí durante la subida. Espero que sobre todo esto los motive y los anime a que crean en ustedes. Yo hace 2 años creía imposible estar para estas fechas acá haciendo esto. Es una locura, es una locura. Es de trabajar fuerte, es de dar lo mejor de uno, proponerse las cosas, organizarse y siempre darla toda. Eso es lo importante. No dejarse convencer por las mentes que te dicen que no puedes. Nah, hay que convencerse y hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo. Ay, bandita, nos veremos en la próxima aventura. Espero que sea en un paisaje tan increíble como este. Recuerden mandarle al buen botonazo de like y compartan con sus amigos para que también se motiven y capaz hasta vienen en grupo. Chao, chao, banda. Sigan dándola toda. Gamaru es un verbo en japonés que puede ser traducido como dar tu mejor esfuerzo. Y eso es justamente lo que seguiremos haciendo.